Bueno, ahora este mundial de clubes como que, no sé, está ahí. Qué escéptico con todos estos resultados de, no sé, creo que la competitividad como que no ha estado muy encima de lo que uno esperaba. No sé qué tú lo ves, Alex, ahí. ¿Cómo tú lo ves ahí? pero, pero es que yo creo que eso era lo que buscaba la FIFA, ¿no? O sea, como que una Sí, manera es de igualar monetizar para abajo. monetizar de sobremanera. Eso, porque los europeos están terminando la temporada. De por sí ellos no juegan en verano. Fundido. Eso está fundido. Tienen más partidos encima. Recién termina la Champions League hace 2 o 3 semanas, ya están jugando el Mundial de Clubes. Eh, Ellos lo que estaban buscando era que dieran el batacazo, pues, pero Ahora, también, yo creo que para todos no es un secreto que además de la recaudación que buscaban, por sobre todo, subir un nivel de juego, mostrar un nivel de juego y una forma de ver de, de ver con todas las tecnologías que tienen, que están hoy en día, marico, esa vaina como que no es lo mismo, no es lo mismo una competencia, una Copa Intercontinental de hace 20 años. no queda más nunca. Es que no es la Un misma mundial, liga. un mundial de clubes de los años 2000, ponte, que No, jugaba un Vasco da Gama y estaba Romario. Un Manchester United del 2000, que jugaba Japstan, no sé, que estaba aquella de Ryan Giggs. Imagínate un Manchester United perder con Vasco da Gama, que ahorita está fundido económicamente. No tienen cómo pagar todas los desastres económicos que están los clubes sudamericanos hoy en día. es, o sea, es como que, ok, pues se puede pasar por alto que la FIFA está prácticamente como que improvisando el formato. eh, Está haciendo más, como te digo, más populismo que un torneo de serie y que eso era lo que o sea, prácticamente querían, pues como que equiparar para abajo para que se dieran los batacazos que se dieron, pues. Eh, el, Al Hilal creo que era, no sé cuál era la pues, que llegó a Sí, cuartos de final, Al Hilal al equipo Fluminense. de Messi, sí, al equipo de Messi le dieron la manito para que llegara a octavos. Bueno, eso ahí, por ahí ese equipo de Inter Miami, bueno, total, el aspecto lamentable de Luis Suárez. No sabía ni No, no, siquiera, Suárez tiene tiempo que un jugador. Lo que pasa es que la gente no, no, tiene ya tiempo de exjugador ya. eso, que a la gente no le Eso, gusta. Y, y no es el jugador porque uno se rata y que, no, mira, le tienes envidia a Luis Suárez. El no, tipo tiene hace tiempo una artrosis y tiene un sobrepeso que con la artrosis sí, o sea, se le va a complicar, pues, jugar en la elite. Ya desde Nacional ya vivía más en la camilla que jugando y en la misma sí, mecánica, pues, pero cientos de videos de YouTube del tipo que no puede correr, que no puede andar. Y, o sea, por eso, pues, una afección física pública y notoria. O sea, no es que estamos diciendo que, oh, mira, le tienen, pues es el típico comentario de niño rata que te van a caer porque eres objetivo. bueno, Oh, pero ¿dónde jugaste tú? No, no, no tiene nada que ver que en total, dónde jugué yo. Sí, entonces,
Total que queda solamente para dar pena. No sé, da pena ajena. Sí, o sea, Totalmente. entonces, esto, así dice mucho del nivel también de la competición en Estados Unidos. Eso ahora le alcanza con este físico para jugar. Ese es otro tema que podemos ir uniendo los puntos también y también, como te digo, Ujú, de la realidad la verdadera realidad de nosotros como selección venezolana de fútbol, como Liga Fútbol, que exportamos bastantes jugadores para allá, a la hora de, o sea, de ser sincero y de si en verdad se compite. Y tipo, o sea, que al jugador le conviene ser irse a Estados Unidos, porque a veces tiene una mentalidad de que no salir de Venezuela es lo mejor. Y vemos este caso, por ejemplo, del Inter de Miami, que, o sea, que lo sigue bien por ellos, pero yo prácticamente no consumo mucho MLS, veo resúmenes y cosas así, pero no me siento, o sea, no, que me apetece llegar a casa y poner un juego, no sé, Seattle Sounders contra Columbus Crew. Oye, sí. eso es mentira. O, Entonces, o tú lo ves ahorita, no, dime. no, ese orden, vamos a decir, estructura de juego, también infraestructura de, de un de una liga como un todo, no calza, pues no. Hay muchas cosas que no hacen que la ecuación cambie, ¿no? Y que sea consistente. Entonces, muchos se quejan de la falta de estructura en ese sentido. Entonces, para no irnos por las ramas, acerca del Mundial de Clubes, que era lo que estamos hablando. Entonces, creo que hay niveles engañosos partiendo del cansancio de los europeos y creo que por eso aposta la FIFA, la FIFA. Total, No es una reunión de caperucitas que están que lo hicieron premeditadamente. Mira, al final de la temporada, en Estados Unidos, el verano, tal, qué sé yo, al no, principio se quejaron y los yo digo nombres del equipo. lo peor de todo es que yo veía que, por ejemplo, había cierto espejismo técnico de los clubes europeos, obviamente, que quizás mostraban muy poco y aún así, pues, ganaban. Por ejemplo, no sé, que tú sí, yo vi el partido Fluminense-Chelsea que, por ejemplo, dos, tres pases de Enzo Fernández ya podían superar pues la resistencia o lo que podía proponer Renato ahí para poder parar al Chelsea. Entonces, eh, esa, esa, esa falta de tal vez el- del jugador suramericano poder evitar que dos, tres pases una pincelada técnica de un club europeo o del Chelsea en aquel momento pudiese, no podían en aquel momento poder evitar ese estrago, ¿no? Entonces, me pareció que había poca resistencia, o sea, poca forma de pararlo sin, sin, sin que el esfuerzo fuese tan grande, pues. Entonces, bueno, No, total, pues. O sea, lo que pasa es que también cualquier rescate táctico que tú puedas hacer ahorita de cualquier equipo europeo es como que mentira, ¿no? Porque no es que estén evaluando eh, un equipo de fútbol, un equipo entero, un equipo al 100%. De hecho, me sorprende bastante el rendimiento que tuvo Paris Saint-Germain bueno, y, o sea, los dos finales.
porque o sea, Es tienen justo, es todas justo. las condiciones físicas. No es justo No, pero o sea, y y si perdían también era justo, pues, porque los tipos ganaron 3 competiciones. Pues no es lo mismo que antes. Antes el Mundial de Clubes se jugaba en enero. Tenías sí, ya hacían sus vacaciones completas, su preparación completa, estaban a mitad de competición, era diferente. Ahorita no, estás prácticamente lo que en la Champions League, lo llevaste a jugar caluroso, se sí. deshidrataron y el que mejor tiene condiciones, que creo que esa es una de las ventajas que tiene Paris Saint-Germain, tener una plantilla joven, debe promediar No, no sé cuánto, 25, 26 años, el y, promedio sí, y los tres mejores volantes del mundo son ellos, Vichiña, Fabián Ruiz y Joe Neves. Totalmente, un medio campo sí, totalmente consistente. Los tipos eran, fueron autosuficientes en cuanto al relevo táctico para generar juego y pisar el área. O sea, un, un medio campo, el mejor medio campo del mundo ahorita lo tiene Paris Saint-Germain. Y obviamente lo complementaron con un ataque que, bueno, ya uno tenía Kvaratskhelia, tú sabes que Kvaratskhelia ya lo que hizo en Italia y todo lo que que quedó consiguió, pues potencia. sí, Como te digo, o sea, ya el equipo de Luis Enrique está recontraprobado, o sea, el funcionamiento, los jugadores. Pero lo que te digo es eso, pues, que ujú. a lo mejor, y eso también lo que le pasó al Chelsea, que el Chelsea en teoría también es una plantilla joven, que al tener mucho menos partidos como profesionales y una mejor preparación se vio reflejada en el campo. Pues. No, bueno, Eh, ellos empezaron de menos a más en ese sentido. Eh, la forma, lo que tienen en esa, lo que yo vi más es la forma atlética que tienen esos jugadores de allí, de franceses, que si Malo gustó, sí, 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 sí. Chalobah, Nkunku, tienen recursos, obviamente físicos, y allí es por eso que llegaron a la final, yo digo. Entonces, bueno, esas son por lo menos las perspectivas que yo conseguí ver hasta ahora, esta final de Mundial de Clubes. Y sí, es que lo, o sea, como que lo más hoy lo más rescatable, lo que acabas de decir, como que del resto, es como que está injusto, ¿no? Como que está Sí, jugando en condiciones iguales, larga, no sé, al menos como ensayo y error, ya tendrán ellos sus ujú, conclusiones, qué les gustó, qué no les gustó. Más que todo también el que se pone a investigar más este Mundial de Clubes, la estación de la FIFA con Arabia. De ujú. hecho, el canal que está promoviendo la señal El del Mundial Dazzle. de Clubes es exactamente es árabe. Y ellos lo que tengan que, ¿sabes?, hacer su campaña política porque quieren el próximo Mundial. Sí, sí. Y no es Arabia Saudita que 2034. exactamente, entonces, más que todo es esto, pues, que Ya, necesitan revivir el Mundial de Clubes. ya ves que esa parte de la FIFA no se habla mucho del Mundial 2030, ¿ves? Que va a ser centenario y eso. Obviamente existe más perspectiva, como tú dices, perspectiva, para que la FIFA sea, o la FIFA tenga eh, como quien dice, el proyecto ya montado de junto con la parcería que hacen los árabes para generar más negocio, pues, en ese sentido. Exactamente, pues, como no hay tanto que decir del Mundial de Clubes, pues, dale, es una copa Sí, que no sabemos que la vamos a volver a ver.
no sabemos si ese formato va a prevalecer o se van a hacer Sí, simplemente campaña política y un poco más. Ahora, también estaba por ahí flotando un temilla que habíamos comentado en el grupo de WhatsApp hace poco del señor Nicolás Fedor. Llegaste a ver la ujú. entrevista que tuvo con Bueno, este Pedrero. s- no sé, eso es bueno, sí, cambiando drásticamente y tocando ese tema, ¿no? No sé cómo ves qué perspectiva tú ves, porque ¿qué sucede? Yo me recuerdo un suramericano sub-20 del 2005. Yo recuerdo que creo que fue el primer juego que tuvo Venezuela sub-20, que jugaba Grady Peroso, la dirigía Nelson Carrero, jugaba Ramírez, Año 2005. el difunto Paul Ramírez, Ese jugaba Ronald Suramericano año Vargas, sí, 2005. y Exacto. este Fedor Miku, él falló un penal, ¿no? Que hubo un penal para Venezuela Sí, y él sí. lo falló. Ahí Como contra el él, Paraguay, ciertamente. sí, bueno, varios en sí, pero tú ves que psicológicamente Fedor tuvo cuestiones que él no ha podido sobrellevar. Es humano, ¿no? Y todo. Y ahí él viene a decir, ¿no? Eh, en el podcast que dijo que, pues, que sufría con ese tipo de cosas, pues, con los viajes, con con las giras que tenía que hacer, ¿no? Que decía que obviamente el futbolista sufría en ese sentido. No sé cómo es qué opinión te viene a ti eso. Pero el principal, el que sufre es un albañil en la Pepa del Sol cuando está trabajando y se va a almorzar el pobre, que no lo ve quejándose tanto. Que trabaja 16 horas, se para a las 5 de la mañana, o te puedo decir mil oficios más que sufren. Es que la vida es dura, ¿no? Segundo, sí, sí, la vida creo que generalmente es igual para todos. Para todo. Eh, sí, sí. Segundo, como te digo, creo que el fútbol es una de las profesiones más remuneradas en cuanto a sacrificio y sacrificio barra esfuerzo Físico. dependiendo, Sacrificio físico. sí, dependiendo, sí, al dinero, o sea, creo que es totalmente no complementario, sino que el dinero como que está un poco más arriba de lo que hace porque hay personas que trabajan, ¿no? Que trabajan y van al gimnasio y se juegan como cualquier atleta, no digo de élite, porque no todos son Sí, atletas de élite, pero sí como un atleta, como un profesional, ¿no? Ejemplo, el Auckland City. El Auckland City tiene jugadores que trabajan en un oficio fuera del deporte y cumplen sus horas de fútbol como cualquier otro jugador semiprofesional, que es sí, el nivel que tienen la mayoría de jugadores profesionales, que no todos están a nivel de élite, es una realidad. Y creo que sin caer, ¿cómo te digo? Eh, Sin caer en, en negatividad o en algún tipo de comentario negativo. Eh, pues ningún tipo de jugador venezolano, cuando secciones llegó a ese nivel de élite, tanto física como futbolísticamente. Entonces, sí, el caso de Fedor a mí lo que no es que me caiga antipático, es que, por ejemplo, o sea, la vida, como tú dijiste, la vida es dura para cualquiera y yo que vi la entrevista completa, me imagino que tú también. Lo digo para sí, las personas que no la vieron, que no se quedaron nada más con los clips de YouTube. El fútbol es así, o sea, el fútbol por eso es bien pagado. O sea, todo lo que él dice que pasó y lo reprimiera la ITP, eso está algo normal. La gente debería de sentirse agradecido que contaba con un pasaporte húngaro que le facilitó las cosas en España.
Sí, que tuvo personas que lo acogieron en España sí. y le facilitaron su carrera como futbolista. Y es que Porque, también, y también obviamente o la primera gran oportunidad que tuvo cuando estuvo en el Valencia y que bueno, ah, simplemente no le dio no el tuvo, nivel. Él no dice, le dio el nivel, él no le dio el nivel y también se encuentra en una realidad que va a competir con alguien que es mejor que él, como en aquel momento era David Villa. realmente, o sea, no era que estabas compitiendo no sé, con Paco Alcácer, que no fue lo mismo que Sevilla y con gran goleador. Pero como te digo, o sea, hay cosas de la entrevista que me supieron más como que una terapia psicológica, Sí, transmitir esa realidad. Por ejemplo, lo que él dice de que el ujú, fútbol es el deporte más practicado en Venezuela porque hay muchos niños federados. Me suena más sí, a una respuesta que le dijo cualquier junior, hijo de papá y mamá, que está ahorita de directivo en la federación, que es la realidad. Cualquiera que conoce la realidad cotidiana y coloquial de Venezuela sabe que sí, el fútbol es uno de los deportes más practicados. ¿Pero por qué? Porque está federado, no. Sino que tú normalmente en cualquier comunidad o en cualquier escuela tienes dos elementos muy comunes que los conocimos, por lo menos tú y yo, que son las personas que lo conocemos, que es una canchita de cemento sí, de polifuncional con la que se juega básquet, en la sí, que se juega básquet, rayas, fútbol y fútbol. ujú, Esa, o sea, todos los consejos comunales siempre te dan el balón de básquet, el balón de fútbol y el balón de voleibol, igual en las ujú, escuelas. Partiendo de por ahí, que son como que los deportes más accesibles tienden a ser más practicados. El ujú, fútbol es una cosa increíble que tú pones dos piedras en cada lado, dos chancletas en cada lado y haces porquería y juegan un 3-4, un 5-3. O hay un terraplén de tierra y ahí juegan como locos así. No es como el béisbol, que es el deporte número uno más profesionalizado de Venezuela, no el más popular. Y ahí sí. debato con quien quiere que me venga de a uno. Y es que Que tú tienes hay, que ser y es que hay campamentos de scouts de por lo menos de béisbol, que eso se instauró siempre allá durante los años del siglo pasado y todo. pero es que esa es una de las cosas que yo siempre he dicho, o sea, el béisbol, y no lo digo desde ahorita, lo digo desde siempre, el béisbol es uno de los deportes más profesionalizados de Venezuela. ¿Por qué? Porque vinieron los gringos y hicieron sus granjas en lo que fue la sede central de Maracay hacia adelante, hicieron sus Sí, granjas y tecnificaban al pelotero. Ya es él lo agarran desde cierta edad y lo trabajan de una manera profesional. Esos lineamientos llegaron a criollitos de Venezuela y tú cuando entrabas a sí. una escuela de béisbol de criollitos a los 4, 5, 6 años, te entrenaban de una manera ya perfilándote a ser profesional, cosa que en el fútbol creo que todavía no No, sucede. Creo que no, porque un niño es de que 12 años, o sea, con lo le que falta. yo digo que la falta de políticas que estén redireccionadas obviamente al desarrollo del fútbol es de lo que ha faltado como, como una herramienta para poder fomentar la profesionalización. Es una cosa que, por ejemplo, yo estaba viendo ahorita Ecuador como un país que tiene los problemas que tiene, la- las cuestiones políticas que tiene. Desde 2002 que clasificaron al primer mundial, tienen una liga modesta quizás, pero que compite. Físicamente tiene jugadores que están en grandes clubes en Europa. Imagínate lo que pasó el fútbol ecuatoriano para formar un Caicedo, que tú lo ves como volante, el volante 5, el único, la- el cabeza de área del Chelsea titular,
ya es una realidad. Claro, no es que esté siguiendo que el fútbol ecuatoriano haya sido perfecto en ese sentido. Han tenido sus errores. Los clubes se han podido profesionalizar y hasta ganar competiciones, Independiente del Valle, Liga de Quito, ahí van teniendo esa consistencia que en el fútbol venezolano no existe. Entonces, y no va a existir. y no se ve perspectiva, esa es la cuestión. Es que es una realidad, pues, o sea, eh, ya cuando tú ves trabajos como, y eso, y eso iba. La cosa en Venezuela no es que no exista talento, no es que exista gente capaz, es que Lo hay. no hay una contención del trabajo porque no es que yo voy a formar o cualquier tipo va a formar niños por amor al arte, o sea, un trabajo, preparar físicamente o atléticamente o técnicamente, un Sí. trabajo que debe ser pagado pues de una persona la que forma a alguien, que es lo que pasa con las granjas de béisbol, Ujú. siempre fueron bien pagadas, ya sea por los equipos de grandes ligas o porque ahora son escuelas privadas que cobran buena plata porque te garantizan, aunque sea que vean al atleta para una firma o les garantizan casi que la firma porque los preparan bien y tienen el contacto. Eso que el fútbol no sucede, no es lo mismo el método de trabajo de grandes ligas como se trabaja casi amateurmente en el fútbol de Venezuela. En el caso de Ecuador hay una realidad que, por ejemplo, tienen años la de Quito, Emelec, ahorita el mundo independiente del Valle y todo eso. Barcelona no cuajaba esa, esa cuestión de ganar torneos internacionales, pero Bueno, sacan jugadores. eso es lo importante, sacar jugadores. Saca jugadores. Y eso, Imagínate, claro, mucha gente se escuda de la excusa que no, que los países fundamentan el éxito en cuanto a la altura, ¿no? Porque Ecuador gana porque está en la altura. Que no sé qué, que Bolivia gana exacto. porque está en la altura. Que Colombia gana porque gana está en el calor. Que Brasil gana porque, ajá. Entonces, No, mientras sigamos buscando, hay mucha gente que se justifica los fracasos que el señor Batista y su cuerpo técnico que es mejor pagado que Scaloni, eh, piensan que la culpa no la tienen los principales actores que están ahí en la selección, ahí, en el fútbol venezolano, los que están dirigiendo el fútbol venezolano en sí, porque creen que teniendo un técnico de afuera se van a conseguir las cosas, se van a suceder. Y que es una cuestión que es hasta decepcionante, ¿no? pero es que esa es la falta también, como te digo, ya ahí entramos, ahí rayamos unos temas ya más grises, ¿verdad? Es Ahí que se ve la inexperiencia y la ineptitud aquí se tienen que tocar, se tienen que tocar esos temas, No, no, porque muy poca no, gente no te lo digo que toca en no. Venezuela. No te digo que no, o sea, es el deber ser. Y por eso ya estoy como que haciendo el anticipo de que ese tema es un poco así de matices, porque ahí ya se ve entonces la poca o nula preparación o el nulo conocimiento que tienen los directivos de que siempre, porque no es desde ahora, es desde siempre, con todos los éxitos que hayamos tenido, bueno, no que gritaste los goles de la Copa América 2011, sí, como no los grité, Sí, los goles en los mundiales juveniles, sí, también los grité, pero entonces en Venezuela siempre ha habido ¿cómo decirte? Ese inicio de trabajar la pirámide al revés, trabajar desde la punta hacia la base. sí, hacia abajo. Entonces siempre, como te digo, ha habido como que el mayor ingreso o el mayor músculo económico dirigido a la selección, cuando debería haber eh, sido destinado a los equipos. No hay, por lo menos una de las cosas más estúpidas que vi que más hizo daño en el fútbol de Venezuela fue la expansión a 20 equipos, cuando tenías 20 equipos en primera división y simplemente 5 o 6 eran de primera división de verdad y los demás.
cumplían los demás. Tú los veías con jugadores que no tenían nivel, extranjeros que no tenían nivel, No, total. vendiendo sueldos, que era una realidad del fútbol venezolano. Y entonces, en vez de hacer una liga más competitiva, más de primera división, que en verdad te prepare jugadores para exportar, siempre se ha visto la carencia y la falta de trabajo en ese sentido. Y también una prensa muy amiguísima, Ujú, con ese total. amiguismo directivo prensa, Sí, que muchas, muchas. le muestra la realidad muy diferente a la persona, y la persona no la voy a juzgar que le compre lo que diga la prensa. Sí, No todos se sientan a ver un partido y a decir, mira, pasa esto, esto y esto. No todos se sientan a ver la liga y a preguntar por qué. Simplemente le hacen caso al comentarista, al periodista que están escuchando, y sí. repiten como unos loritos. Está bien. Pero, o sea, una cosa también, y por eso te digo, y en eso sí estoy de acuerdo con el señor Nicolás Fedor, que dijo que a pesar de todos los problemas, siempre buscamos la manera de competir. Y es verdad, porque prácticamente con jugadores que van a Libertadores y no compiten, porque siempre celebramos que es un logro llegar a cuarto de final, que es el Sí, tope de un venezolano en esta competición. sí, el Eh, tope. y creo que la final que se jugó en 2015, si no me equivoco, el Zulia, creo que fue final, semifinal, no me acuerdo ya, no Creo que estoy fue cuarto de totalmente final de Suramericana, creo que fue. cuarto de final, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. también es lo que te va bajando No, periodismo, que es un logro. y ahí ves dónde está el Zulia Fútbol Club desaparecido. Exactamente. Entonces, Desaparecido porque o un capricho de alguna persona por ahí acercada al gobierno, bueno, que quiso hacer un equipo, no sé qué, sí, sí, o sí. dejan Y es que la mayoría, fundirón. Y es que es así. Uno ve ese, esa, ese montón, ese cementerio de intentos de- de intentos de proyectos, porque eso es. pero es que la cuestión es eso, que nunca, como te digo, nunca se apunta a la base, y suena muy, muy demagogo, ¿no? Suena muy cliché, Ujú. pero que, o sea, decir simplemente apunta a la base, que es apunta a la base, mejora las escuelas. No te digo que hagas un proyecto como Alemania, que en Alemania cada metro cuadrado de un municipio tenía un estadio de élite con gimnasio, aparatos de reacción y cosas así, Sí. pero siempre sea algo mejor equipado, un sistema de entrenamiento futbolístico medianamente acorde a lo que se requiere en estos momentos, cosas que ya el jugador, cuando tenga cierta edad adolescente, tenga ciertos conocimientos y cierto funcionamiento y cierta motricidad que se Ujú. pueda explotar en la élite, porque como atleta es muy chocante tú venir compitiendo de una forma extremadamente amateur, porque el fútbol Ujú. normalmente es amateur, las categorías inferiores, salvo algunos equipos élites, que estoy hablando del Barcelona, el Madrid, todo este tipo de clubes de primer nivel de Europa, que ya desde niños están compitiendo profesionalmente. La Sí. mayoría de los equipos es un poco más lúdico, un poco más didáctico, se compite más, pero no es lo mismo una competencia amateur con conciencia que salir de una total manera que tú no entiendes nada, que hay muchachos que tú lo ves por 15, 16 años que no se pueden perfilar, hay muchachos que tú lo ves por 15, 16 años y no te sale la diferencia entre un mediocampista de contención defensiva o a un mediocampista de contención un poco más Porque mixto o un eso, poco más porque eso es carencia repartidor de juego. de conocimiento técnico que no salen, pues. No salen definitivamente. Imagínate Bien, el atraso que existe de que hasta no tienen, existe la falta de noción, de fundamentos básicos
de por lo menos que es un esquema 3-5-2, que es un 4-4-2, de vaina 4-4-2, 4-2-3-1. Imagínate que, por ejemplo, uno se ha exteriorizado y ha visto, yo por experiencia propia, muchachos que trabajan, que juegan en el Atlético Paranaense, que juegan en el Curitiba Fútbol Club, que esos muchachos tienen 13, 14 años, miden 1,80, 1,85 casi. Tú los ves que aquí, por ejemplo, eh, los equipos de aquí no tienen mucha competencia contra un San Pablo, con un Atlético Mineiro, con un Cruzeiro, que ellos tienen más plata, Flamengo. Ven esos muchachos de aquí que se están formando con toda la estructura que tienen aquí, por ejemplo, el CT del Cayú aquí del Atlético Paranaense, que muchachos, te quedas loco. ¿Cómo es que trabajan esos muchachos para que lleguen a un nivel de madurez que ellos te saben hacer como un lado? Saben cómo es que. Y que nada es casualidad. O sea, No es casualidad. no, Y ahí, por ejemplo, no, ahí tú ves la realidad. No sé si llegaste a ver la noticia que había un jugador de aquel equipo Hermanos Colmenares que el tipo parece que se rompió el ligamento y no tenía, y el club, y el intento del club no tenía cómo subsidiarle la operación de LSI, o sea, una cosa lamentable a que llegue en eso. primera división jugó la amateur. Y como te digo, entonces, que es un cúmulo de cosas que te digo, desde la formación hasta mantener ¿cómo te digo? Hasta mantener el atleta, ¿no? Pues cuántos de esos atletas de mundialistas en Egipto 2009 mantuvieron una carrera lineal a lo largo del tiempo. Todos se ¿Cuántos de los perdían. finalistas del mundial? Sí, ¿cuántos de los finalistas del mundial del 2017 mantuvieron una carrera lineal en el tiempo? Y eso es lo que pasa también, que aparte que no sacamos buenos jugadores, los pocos que sacamos eh, no se mantienen. O sea, tienes que rodar en Europa, en equipos pequeños. No Ujú. tiene el, cosa que fue el Caracas y el Táchira a mediados de la década de finales de los 2000, inicio de 2010, que era ese tipo de equipo que te relanzaba, ¿sabes? Que si te iba mal en el exterior, tú ibas al Caracas y el Táchira, que siempre está en Sudamericana o Ujú. Libertadores, y podías como que relanzarte. Eso ya no existe ahorita en el fútbol venezolano. No, pero es Sí ha que habido igualito. excepciones de jugadores que vuelven y van a Colombia, pero no es igual, no evolucionaron en ese parecer, y es una de las tantas cosas que yo veo que no se atacan, y todo apuntado como que a la selección, ¿no? Como que mira, mientras Ujú. tenga, es como que cuando tú tienes la casa mal hecha, sucia la cocina, sucia la sala, sucio el patio y gastas todo en el frente, ¿no? Vamos a tener el frentecito bonito, que así los vecinos hablan bien de nosotros. Aquí como que, bueno, vamos a tener más o menos la Un selección desastre, bonita y un después vamos desastre total. exactamente eso. Y sacamos jugadores por inercia, porque hay talento, superan los filtros y llegan, y bueno, el que se mantiene como puede, se mantiene, y el que no, sigue. Y por eso te digo, el señor Fedor debería estar agradecido que el accidente que tuvo no lo tuvo en Mm, Venezuela, el accidente cuando le tuvieron que operar, sí, que le hicieron una cicatriz aquí, porque ahí sí sí, no un lo hubiese pensado. accidente fue un choque feo el que tuvo. Entonces yo creo que más alineamiento de decir que él fue un jugador sufrido, debería decir, mira, gracias a Dios que no tengo tanto o no soy un dechado de virtudes técnicas, porque Ujú. emigré a Europa y tuve la convicción de ser futbolista y tuve personas que me ayudaron, que entendían de fútbol, pude lograr mi meta, porque una persona en Sí, Venezuela con la misma característica física o la misma característica técnica del señor Fedor, creo que no hubiese pasado de tercera división, porque lamentablemente salir de Venezuela al exterior
cuesta el triple que salir en cualquier otro país, que salir en Sí, Colombia, que salir. Ya el resto es ganancia. Ya el resto, si hiciste goles en sí. el Getafe, se te aplaude. Si hiciste goles en el Rayo Vallecano, se te aplaude. Si le marcaste al Real Madrid, se te aplaude. Lo que pasa es que también el periodismo venezolano pasa demasiado los logros del venezolano y Total. perdemos una realidad de los mismos, ¿no? A mí me da igual si tú le hiciste 2, 3 goles al Madrid, si no te mantuviste haciendo 20 goles Que por no te temporada, mantuviste, que es aunque sean 3 años. el gran problema del jugador venezolano. Y yo te digo algo, con esas perspectivas y esa, y esa, y esa falta, ¿no? de tacto, de conciencia en sí, te digo, yo no veo una clasificación de Venezuela al mundial en este mundial ni para los otros que vengan. Pero es No que esa sé, es la cuestión, o sea, la consecuencia, la es clasificación una mundial debería ser consecuencia una consecuencia de un trabajo. Ok, de un la trabajo. federación piensa, la federación piensa que invirtiendo en un cuerpo técnico extranjero te va, por ejemplo, a llevar al mundial, entonces ya, o sea, debería ser el trabajo, es que ni siquiera el trabajo está destinado para que ese No, grupo de ¿cuánto puede ser la órbita de preseleccionados? 50. Los jugadores que siempre tienen en el radar para convocar. Ni siquiera si hay un trabajo aparte que la selección te diga, mira, no lo hay. vamos, vamos a los clubes y le hacemos seguimiento. Vamos al Monterrey y que Salomón Rondón siga este lineamiento. Vamos al Granada y Solo que ya en el indicaciones de cómo seguir en el fútbol tal y vez eso es, élite, pero no alcanza, no alcanza. no, y es algo muy retrógrado porque estamos compitiendo con tipos, jugadores de Brasil, Colombia, Argentina, que juegan en equipos élite la mayoría o en buenas ligas que tienen nutricionistas a disposición, kinesiólogos a disposición, mejor ritmo de competencia, son importantes y titulares en sus equipos, son figuras casi todos en sus ligas, sea pequeña, grande, mediana, y son cosas que no se ganan nada más, o sea, ese tipo de experiencia, digamos así, no se gana con un cuerpo técnico o Exacto, jugando partidos en la selección por jugar. A mí me raya mucho cuando el periodismo dice, tal jugador tiene experiencia. ¿Experiencia en qué? Perdiendo. ¿Experiencia en qué? No compitiendo. A mí me choca mucho cuando hay un jugador que juega de 5 en su equipo en Francia y viene aquí y lo pone a jugar de volante por fuera o de media punta. Pero no, o de si juega de box, 5, o de box to box, eso. que Si, si juega de es, 5 en su equipo, pruébalo de es 5, no te pongas a inventar la agua tibia. Me bueno choca también. también que me dicen, es que el 9 que tenemos es el que hay porque no tenemos otro. O sea, como tú sabes que no tenemos otro 9, hay jugadores, hay un dicho viejísimo que dice, hay jugadores de selección y hay jugadores de clubes. De repente tenemos un jugador de selección por ahí tapado y no le damos chance, porque estamos casados con el jugador que, no, mira, es nuestro histórico. Sí, para ser un histórico, lo Hmm. bancaron bastante. Le bancaron sequías goleadoras, le bancaron también jugar cuando había otros jugadores Solamente para hacer. aparecer con equipos muy inferiores a lo que uno esperaba, ¿no? O con penales. Solamente aparecía en aquel Defensor del Chaco del 2012. Recuerdo eso, ese jugador. El único partido que yo lo vi decidiendo. Y por lo menos el periodismo siempre enaltece ese tipo de hazaña, ¿no? Que mira, nuestro héroe de tal juego. Hubo momentos en que tuvimos al goleador de la segunda división de Holanda. No es para decir, wow, vamos a ganar con el goleador de la segunda división de Holanda, pero sí que sea para darle seguimiento y darle rodaje en la selección mayor a ver qué te trae. No nada más 1 o 2 partidos y ya lo mataste, porque tienes un delantero que lo bancaste 10, 11, 12 partidos de sequía goleadora. Bueno, Tuvimos un jugador que en su momento fue la figura y goleador de la MLS. Oye, vamos a ver si transmitimos ese momento a la selección.
no jugando de extremo, no jugando de segunda punta, sino jugando de centro No. delantero como está haciendo goles en su equipo. Pero que tenía que bancar a un jugador que, lamentándolo mucho, tenía demasiado apoyo de la federación, tenía demasiado apoyo del periodismo. Y Venezuela no tiene el lujo de darse ese tipo de, ¿sabe?, de atribuciones. Radamel Falcao Ujú. García, luego de su lesión de rodilla, le dieron tiempo. Cuando vieron que no rindió, hermano, vamos a meter otro tipo de delantero porque no vamos a clasificar ningún mundial. Y así fue. James Rodríguez, para volver a la selección, tuvo que tener, que para clasificar parte, tuvo que tener rendimiento, no digamos superlativo, pero sí mejorar el rendimiento que estaba teniendo para poder Sí, jugar la Copa América pasada. Y entonces, ese tipo de trabajo, ese tipo de humildad, ese tipo de conocimiento es el que se requiere para el jugador venezolano. No es decir, soy fulano de tal y juego porque sí, pues. sí. Y el que no le gusta me tiene envidia. No, hermano, No, bueno, no lo tomes personal, nadie te tiene envidia. El que critica es porque sabe que la selección está para otras cosas, es porque quiere ver a su equipo bien, no es que simplemente la agarra personal contigo, porque ese es el pensamiento también de la mayoría de los jugadores. Estos días, bueno, estos días no, hace como un año y pico vi a Luis Manuel Ceja de comentarista y lo que supo decir fue: el que no quiera a Salomón no quiere a su mamá. O sea, no seas estúpido, no es una bueno, cosa en contra de un jugador venezolano, es en contra de un rendimiento, es en contra de lo que se ve en cancha, es en contra de que un jugador a la edad que tiene, ya en el minuto 70 no está presionando, no está presionando en el primer tiempo, imagínate en el segundo. Y si no vas a presionar, hermano, tienes que ser un goleador, porque ya la época de Martín Palermo ya no está, ya jugadores como no, Martín Palermo, que ese poste que esperaba todo el partido, un pelotazo para ver que un gol, no existe, no existe, ese no, tipo no existe. tienes que correr, eso es lo Tienes que que, correr, tienes que no, presionar, y, tienes que asistir. O sea, pero ahorita el peor, fútbol ha cambiado tanto y la exigencia es tanta que no nada más con que no, mira, un 9 grandote al que le lancemos balones. Fred fue el único, el último 9 grandote en la élite que recuerdo que jugó y dejó de jugar después que Brasil se comió 7 en su propio país en semifinales de un mundial. Ahí yo dejé de ver que Brasil apostaba a ese tipo de delantero. O sea, no estoy diciendo que no, o sea, si quieren tener a Salomón Rondón como centro delantero, excelente, hagan una preparación física diversa, siéntenlo, porque está también es un tema de, hasta con Dudamel sucedía, que bueno, presionas o bajas de 5, pero no se atreven a sentarlo y está bien, pues. O sea, quieren que juegue, parece una figura mediática para ustedes, para la federación. Algunos no, juegos que tienen que mejor, hagan un plan y ya mejor. manteniendo un jugador como él no, no va a Sí, alcanzar. El peso ofensivo que no es alcanza. esporádico, esporádico. No alcanza. O sea, y te estoy hablando de un solo rendimiento individual, no puedo seguir con los compañeros de centrales, o sea, los compañeros centrales que ha tenido, por ejemplo, Jordan Osorio, que lastimosamente Bueno, las lesiones le han lo de Osorio es una lástima, sí, 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 Osorio, lo de Osorio es una Ronald Vargas lástima de la porque defensa. yo creo que él sufre muchos problemas de espalda, ¿no? Sí, sí. Lo de él es una lástima porque tal vez la familia donde él proviene es una familia tranquila, no es un tipo que cree conflicto y le daba cierta estabilidad en la línea defensiva, pero es una persona que no tiene el desarrollo físico necesario, ¿no? Para Sí, mantenerse. Muchas. y son cosas. Las dos eliminatorias que ha tenido es casi 70-80% ha estado indisponible. Sí, prácticamente, como te digo, como Ronald Vargas, o sea, Ronald Vargas de la defensa, plagado de Sí. lesiones, igual que Yangel en su momento, que cuando tiene Bueno, continuidad y tú crees que está teniendo Yangel el es otra pick, cosa porque se lesiona. es una cosa y una cosa es rendir en Europa y la otra es llegar a, a la órbita de la selección y siempre pasa algo con él.
y el entorno, o sea, no es lo mismo el entorno que le hacen a Yangel en los equipos en España al entorno que se consigue aquí. Es Y a mí me da pena, diferente. ¿sabes? A mí me da pena que ver a Yangel, por ejemplo, incómodo en partidos porque no tiene compañeros que cumplen su labor y a veces como que se sobreexigen en tareas que no le corresponden. Sí, Y esa sobreexigencia a veces es lo que como que te va matando el físico, te va mermando el físico, sí, porque, por ejemplo, hay jugadores que ponen a jugar de 5 que te corre toda la cancha y el periodismo te lo helaba, pero después como que no se la da redonda a tu compañero. Y ese pase le falta mucho a Yangel, que es lo que yo he visto también, que porque él es un tipo que siempre se ha destacado como que ser más, mucho box to box o ujú, repartidor, puede hacer ambas facetas, pero o sea, en la selección le ha faltado ese pase limpio, esa salida que te juega cualquier 5 normal de cualquier equipo promedio. Y entonces no es lo mismo retroceder tanto, bajar también, tanto a buscar balones como a bajar a defender por errores defensivos que no le competen a él, sino más, son más de otros jugadores. Y es una lástima, sí, es una porque es un lástima que jugador no, que que él no se que nos consiga, sorprende. que él no se consiga. Ese es un punto de vista que no tenía así tan claro con él, pero sí se nota Y, la incomodidad que pasa, porque ¿qué sucede cuando tú juegas con otro jugador en Europa que sabe que tiene el recurso técnico, que él lo ayuda a él a destacarse? Ahí surge el verdadero, el y verdadero nivel de exactamente, él, y cuando no lo tiene en la selección no sirve de nada. Exacto, y jugadores como Yangel son influyentes en cierta zona de la cancha y tienes que tenerlo ahí, tienes que hacerle llegar el balón ahí, no tienes que constantemente bajar a buscarlo o bueno, voy a taparle el error defensivo a aquel compañero que se equivocó en el pase o simplemente fue y no supo trabajar. Bueno, una cosa es dar una mano en defensa y otra cosa es romperte el alma en defensa innecesariamente. Y son cosas que el cuerpo técnico no sé si ignora o simplemente le da igual, pues, porque nosotros no lo podemos ver, creo que el cuerpo técnico también. Y como te digo, o sea, es una cosa de eventos desafortunados lo que le está pasando a la selección, pero también hay cosas que son corregibles y simplemente como que el cuerpo técnico le resbala. Y lo peor también es que no Ujú. hay variantes. Yo veo que hay menos variantes de jugadores. Si sale una camada buena de vez en cuando, sale sub 17 bueno, no sé, Sí, darle dinero a los esos jugadores. sub-17 Algunos, que salieron unos biotipos interesantes, ¿no? Pero por es una ejemplo, cuestión, lo que es pasó una, en es una el, cuestión en el último sub-20. es una cuestión de mentalidad. Sí, sí, no sé, y de mentalidad, desorganización, desinterés. Por lo menos lo que pasó en el último sub-20 yo nunca lo entendí, porque si tenías al 10 al capitán Sí. del sub-17 pasado, no se hicieron las gestiones para que fuera un equipo europeo que está en la órbita de, creo que era el Ajax, y no recuerdo qué otro equipo de Europa fuera, y terminó llegando a la MLS, donde Que por cierto, ahorita una jugó cosa. el equipo de él en la MLS, no sé si, por lo que yo vi era banca, fue banca. ¿No? Y diferentemente se avanza, la esté rompiendo toda, volvemos al inicio del podcast. ¿Cuál es el nivel Ujú. real de la MLS? ¿Qué tan tangible es ser figura en la MLS? O sea, la MLS comparada con las Entonces, grandes ligas del mundo, ¿en qué entonces, escalón está? ¿Sabes? entonces tal vez obviamente digamos que no se ayudará mucho lo que está jugando Telasco Segovia, por más que tenga jugadores experientes que quizás pudiese eh, Pero es que creo que también, tener un poco de creo que experiencia, ¿no? ¿No? esa es una leyenda urbana también, eso es un mito Mm, que si tú te pones a ver cuánto influye, o sea, sí, ok, entiendo que puedes tener jugadores de experiencia, o sea, puede venir Jordi Alba todos los días y te echa los cuentos de la Champions League que jugó, te puede dar correcciones,
o te puede dar, no sé, o sea, se sientan los cuatro, Xavi, perdón, Sergio Busquets, Messi, Suárez y Jordi Alba todos los días y toman mate contigo y te dicen cosas, y Mascherano, que es el técnico también, pero creo que el fútbol va más allá, o sea, va más allá de un simple consejo, de una simple del esfuerzo. narración. Exactamente, actualmente el fútbol ahorita es como que, sí, la experiencia, no te voy a decir que tiene un porcentaje importante, pero creo, a mi entender, que más, o sea, te sirve más lo que llamamos, entre comillas, el roce, que es el roce. La competencia, la competitividad no es lo mismo jugar en la MLS con jugadores que no son seleccionados nacional, Ujú. ahí te da un equipo de categoría, ¿cómo te digo?, de formativo en Europa, llámese Ajax, Mónaco, Dortmund, Porto, competir contra esos jugadores, tener una preparación atlética más comparada a la de la elite, la alimentación, la preparación física, la preparación técnica, o sea, es otra cosa, es otro nivel. Lo mismo, como te digo, jugadores de Estados Unidos que casi ninguno está en sus selecciones, a que tú juegues ya allá, que la mayoría de los seleccionados, la mayoría de las promesas están en ese tipo de equipos. No es lo mismo que estés jugando en una segunda división de España, Francia, Italia, a menos de 23 años. O sea, son cosas, o sea, el ritmo de competencia es una cosa diferente. Sí, los consejos de Messi te van a ayudar un montón, pero ¿qué haces tú con los consejos de Messi si no tienes un, Un roce, no tienes un eso, no tienes fogueo, un un medio donde fogueo. No, y un eso, o fogueo sea, de donde pueda desplegar su talento, ¿no? Que el talento sí, exactamente, sí lo hay, ¿no? Pero eso es lo que hace falta. Y por último, talento. sí, por último es una falta de, digamos, de preparación. No, y es una incongruencia, ¿no? Siempre yo veo que es una incongruencia. Creo que estamos a años luz de entender, o la gente que sigue el fútbol está a años luz de entender la situación real en la que estamos, tanto en clubes como en selecciones, por lo Ujú. mismo, por los lineamientos que le baja la federación a la prensa y la prensa lo que te dice. Y cae un poco como que, porque yo bah, ahorita tengo la de la selección puesta, soy La recontra atlética futbolero. del Sí, que después me digan que no, tú no sabes nada, no, no quieres a la selección. de Imagínate lo que Ricardo estoy David dando la del selección, 2001. que bastante lo sufrí. Entonces, bueno, después eso es otra cosa interesante. Pero a mí me gustaría hablar de Ricardo David porque él no es tan villano como lo recordamos. No, Y las no, críticas no, sí fueron, o sea, no tal culpo a la gente vez de Pueblo Nuevo, no fue de tan aquella, villano como lo recordamos, pero sí hay una coherencia de lo que, ¿sabes? Sí, sí era coherente las críticas que le echaron, pero bueno, ya eso es un tema eso, bastante extenso que me gustaría tocar en otros temas. Es más, yo creo que cuando vengan nosotros muchachos debemos tocar ese tema así en los podcasts porque sí, yo creo que es para el algo como segundo o tercer episodio tal vez se puedan cuando... es algo para analizar. Por ejemplo, qué tan cierta fue, o sea, qué tan legal o qué tan merecida fue las puteadas de los jugadores en determinados momentos, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Que ahorita me da Depende. mucha risa hablando del señor Pedro, que ahorita todo el mundo lo está alzando, wow, qué grande, no sé qué, tal. Y en 2011, 2010, 2010, 2011, cuando el tipo fallaba bajo el arco en la selección, porque no nos vamos a hacerlo, creo que el tipo fallaba bajo el arco de la selección, todo el mundo lo mataba por Twitter, cuando que él llegó a cerrar las redes sociales por lo mismo. Y entonces, ¿sabes? Me parece ahorita demasiado hipócrita que ya que no está en la ruta de la selección, ya baja un poco los ánimos de esas cosas, que ahorita lo pongo, no, sí, eres un gran guerrero, estás a los 40 años, no sé qué, o sea, no es Es, tan malo como decíamos, pero tampoco tan bueno como quieren hacer ver en este momento, ¿verdad? Y eso pasa con la mayoría de jugadores, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, yo también pienso eso de Ricardo David. Lo de Ricardo David, o sea, rápido, rápido.
creo que sí en ese momento para lo que estaba ocurriendo en la evolución del fútbol, sí, es verdad, o sea, la gente de Pueblo Nuevo lo puteó porque en verdad no estaba, creo que jugaba por la derecha en ese momento y Por no derecha, encaraba siempre por derecha. eh, eso, no estaba encarando como los extremos a pierna cambiada que se estaba viendo en ese momento en el fútbol, llámese Robben, Messi, el mismo Castillo, un uruguayo que nacionalizó México, que un día Neri el Castillo. mejor de la Copa América. Neri Castillo. Y eso era lo que le pedía a la gente en San Cristóbal, ¿no? Lo puteó, sí, pero también él dio pie a eso. Ahora que el tipo siempre dice que fue enganche, que él era un pase, entonces no era para que jugara por la derecha, porque ya en ese momento la evolución de la posición te daba eso y, o sea, te daba esas críticas, hermano. O sea, no era que la tenían personal contigo, era que a lo mejor tus características eran para que fuera retrocediendo más de 8, más jugar al lado del 5 y repartir juego. Pero si te ponían de extremo derecho, hermano, la gente ya pedía que recortaras, que le pegaras al arco, que tuvieras otra dinámica. Y entonces también son cosas de analizar. Pues, está. Pero creo que también es culpa de la prensa esa cosa. Casi todos los problemas del fútbol es culpa de la prensa. Total. Porque si la prensa te hablara claro de ciertas cosas, a lo cual la gente está más preparada, como que no. O sea, porque la gente como que putea ya cuando rebasa ya con que, mire, este tipo la está cagando, el Cari Noriega. O sea, hay que hablar, hay que hablar. Sí, sí. Para el segundo episodio lo vamos a desarrollar Pérez mejor. Greco, No, porque bueno, una ya Pérez meta, Greco ya era un nivel muchísimo más bajo. Por más no, y que, que por por más ejemplo, que, por más que pero yo, a mí yo, se me hace muy injusto, a mí se me hace muy injusto lo que le hicieron a Pérez Greco, que entre un partido de cambio el minuto 10 y tanto, y el minuto 40 lo sacaron y más nunca lo convocaron. sí, O sea, no, es que el nivel, o sea, fue tan malo así. O sea, hay cosas que uno tiene que, en verdad, tal como vez sí, que el beneficio hacer de duda, ¿no? retrospectiva. Ujú. Eso, y hay que hacer retrospectiva, como que eran tan malos como en ese momento, sí, o eran tan buenos como lo recordan. O sea, No, exacto. cosas así que sí me gustaría. Bueno, mi estimado, entonces, creo que Ah, una sería horita, ¿eh? muchísimo más. Nos podríamos quedar No, chacho, pero yo analizando hablo 10 porque, horas de fútbol seguido. no, no, De hecho, me agarraste de noche y ya amaneció. Ya. de ahí amaneció y aquí es de Sí, sí, madrugada. sí. Sí, 6 y 11. Vamos a conversar con Fabi para que No, no, sí, organicen sí. No, no, o esto. sea, retomemos y por las redes sociales que salgamos. Y cualquier persona que venga a esto y no esté de acuerdo con mi opinión o con la tuya o con la de nosotros, que Que comenten y comenten, que vengan. vengan de a uno. Este espacio no es para imponer la verdad, para nada yo voy a imponer mi Exactamente. verdad, simplemente es un espacio donde uno expone su pensamiento y si estás en contra, comenta y estás Y si no, invitado, bueno, pide la palabra si te se pues, o sea, simplemente ven con argumentos serios y no vengas con cosas como te cae mal tal jugador o no tienes no. esperanza de un porque hermano, O cuál yo es el soy el problema que tú primero que tienes si con. No, quiere. no. Ajá, o sea, si no hay nada personal, más bien el primero que quisiera ver a su selección compitiendo tanto en Copa América como en Mundiales soy yo, el primero que quisiera Es ver equipos aún. venezolanos compitiendo en Libertadores y Es Suramericanos soy aún. yo, pero lamentablemente ya tengo 20 y pico de años viendo fútbol y seguimos en la misma, pues. Seguimos en la misma. Seguimos en la misma, entonces ya hay demasiado youtuber y demasiado influencer hablando o exagerando la verdad del fútbol como para que nosotros sigamos ese lineamiento. Lamentablemente, no es que no estamos yendo a mundiales o compitiendo en Copa América por injusticias de la vida, no, nosotros Sí, reconocemos no. las injusticias y Simplemente es es la para que las realidad. reconozcamos, sí, es la realidad. Bueno, vamos a encerrar por hoy. Bueno, vamos a dejarlo para el segundo episodio. Mi No, no, mi estimado, amor, y los que muchísimas vengan, y los que, gracias. Un no, a ti abrazo siempre por ahí. invitarnos. Estamos Igual, a la en distancia sintonía. A la distancia estamos ahí. y esperamos que sea el podcast semanal y bueno, todo bien, gracias por todo. Así será. Nos vemos.